ejército de Dios y estamos dispuestos a cambiar nuestra nación. Nuestras armas son misiles. ¡Hey, hey, oh! La Biblia, el testimonio y la oración. Nuestra guerra declarada está contra Satán en el nombre de Jesús, nuestro capitán. Contra todo su imperio luchamos sin temor en el nombre de Jesús, nuestro Señor. Soldados de Jesús, soldados de Jesús, soldados de Jesús, soldados de Jesús, llevando a las naciones el mensaje de la cruz. Soldados de Jesús, soldados de Jesús, soldados de Jesús, soldados de Jesús, llevando a las naciones el mensaje de la cruz. Somos soldados del ejército de Dios. Estamos dispuestos a cambiar nuestra nación. Nuestras armas son misiles. ¡Oh! La Biblia, el testimonio y la oración. Nuestra guerra declarada está contra Satán en el nombre de Jesús, nuestro capitán. Contra todo su imperio luchamos sin temor en el nombre de Jesús, nuestro Señor. Soldados de Jesús, soldados de Jesús, soldados de Jesús, soldados de Jesús, llevando a las naciones el mensaje de la cruz. Somos soldados de Jesús, soldados de Jesús, sí, soldados de Jesús, soldados de Jesús, llevando a las naciones el mensaje de la cruz. Nuestra guerra declarada está contra Satán en el nombre de Jesús, nuestro capitán. Contra todo su imperio luchamos sin temor en el nombre de Jesús, nuestro Señor. Soldados de Jesús, soldados de Jesús, soldados de Jesús, soldados de Jesús, llevando a las naciones el mensaje de la cruz. Soldados de Jesús, soldados de Jesús, soldados de Jesús, soldados de Jesús, llevando a las naciones el mensaje de la cruz. Soldados de Jesús. Pues ya estamos aquí una vez más, hermanos. Damos gracias a Dios en este miércoles 10 de marzo. Damos gracias a Dios el que estamos ya aquí para seguir reflexionando en la palabra del Señor. Hemos dicho, ¿verdad?, que el hecho de que estemos aquí estudiando los nombres de Dios, realmente no queremos solamente apelar al conocimiento, sino a ese deseo de Dios de que tengamos una relación con Él, que le conozcamos de manera más personal, más cercana, ¿verdad? Y que de esa forma pues cumplamos su plan y su propósito. Así es de que, hermanos, bienvenidos, buenas noches, agradezco a Dios, a cada uno de ustedes que se dan el tiempo para que podamos tener esta reflexión acerca de los nombres de Dios, una temática muy, muy interesante, ¿verdad? Y hoy vamos a ver Jehová Nisi. Jehová Nisi, que es Jehová mi bandera.
Ese es el nombre que vamos a ver en este día. Muy interesante, es muy hermoso ver cómo el hombre pudo reconocer el obrar de Dios, pudo reconocer la manifestación de Dios, pudo reconocer que Dios estaba presente en cada una de las circunstancias que vivía. Entonces, a cada situación, estos varones de Dios le dieron un nombre, resaltando un aspecto primordial de su carácter para ese momento. Acuérdese, Dios interviene en cada necesidad, Dios se manifiesta en cada situación y circunstancia en nuestra vida. Dios está presente en cada situación que vivimos y que experimentamos. Así es nuestro Dios. Él está presente en todo momento y en toda situación. Le invito entonces que podamos abrir la Biblia en Éxodo 17, 8 al 15. Éxodo 17, 8 al 15 es donde vamos a tener nuestra base escritural sobre esta reflexión. Entonces, vamos a leer esta escritura, hermanos, Éxodo, perdón, 17, 8 al 15. Dice la escritura de la siguiente manera: entonces vino Amalec y peleó contra Israel en Refidín. Y dijo Moisés a Josué: escógenos varones y sal a pelear contra Amalec. Mañana yo estaré sobre la cumbre del collado y la vara de Dios en mi mano. E hizo Josué como le dijo Moisés, peleando contra Amalec. Y Moisés y Aarón y Hur subieron a la cumbre del collado, y sucedía que cuando alzaba Moisés su mano, Israel prevalecía, mas cuando él bajaba su mano, prevalecía Amalec. Y las manos de Moisés se cansaban, por lo que le tomaron una piedra y la pusieron debajo de él y se sentó sobre ella. Aarón y Hur sostenían sus manos, el uno de un lado y el otro de otro. Así hubo en sus manos firmeza hasta que se puso el sol. Y Josué deshizo a Amalec y a su pueblo a filo de espada. Y Jehová dijo a Moisés: escribe esto para memoria en un libro, y di a Josué que raeré de toda la memoria de Amalec de debajo del cielo. Y Moisés edificó un altar y llamó su nombre Jehová Nisi. Ahí está la base escritural, hermanos, una hermosa narración de la escritura, con hermosa enseñanza para nuestra vida. Amalek tipifica, ¿verdad?, al pecado, tipifica aquello que trata de que el pueblo de Dios no posea las promesas. El pecado nos aparta de Dios y nos aleja de sus promesas y sus bendiciones. Y Amalek es un enemigo que se presenta a Israel y que no lo quiere dejar avanzar hacia la tierra prometida. Pero Dios se manifiesta de manera poderosa y Él da ordenanzas, ¿verdad? Da ordenanzas, da enseñanza al pueblo. Y además, es bonito cuando podemos entender esto y trabajar en armonía, en comunión y en equipo. Moisés entiende que ahora es un tiempo en que él va a interceder y a orar, y Josué va comisionado para que lleve adelante la pelea, ¿verdad? Pero ciertamente, hermanos, se hace equipo en todos los aspectos. Ahí está Aarón, está Hur, haciendo equipo con Moisés, intercediendo allá en el monte, en lo alto. Y dice la Biblia que cuando las manos de Moisés se cansaban y las bajaba, el pueblo empezaba a perder. Y cuando Moisés levantaba sus manos, entonces el pueblo empezaba a ganar. Y bueno, ¿verdad? Ahí se ve que el trabajo de la obra de Dios no la hace una sola persona. Se necesita un trabajo en equipo, y ahí está Aarón y Hur sosteniendo las manos de Moisés hasta que se da la victoria. Esto es algo hermoso, y entonces el Señor le dice a Moisés: escribe esto en un libro para memoria. Las hazañas de Dios, la obra de Dios, las intervenciones de Dios deben ser registradas. Toda intervención de Dios en tu vida, ¿verdad? Regístrala en tu corazón, en tu mente, y tenla presente, porque Dios nunca nos ha dejado solos y nunca nos ha abandonado. Y es hermoso entonces cuando dice: y Moisés edificó un altar. Todo esto nos debe llevar siempre a la adoración.
nos debe llevar al reconocimiento, nos debe llevar a la exaltación de aquel de quien viene la victoria, de aquel quien adiestra nuestras manos para la batalla, de aquel que pelea por nosotros. Y entonces Moisés llama su nombre de Dios y le dice Jehová Nisi, mi bandera, mi bandera. Entonces, cuando nosotros hablamos de una bandera, representa la bandera un país, una nacionalidad, es un símbolo muy importante que nos hace conocer los países. Identificamos a los países por sus banderas, por sus colores, por sus símbolos, por las imágenes que estampan en ellas, ¿verdad? Entonces sirve como para representar a un país en el extranjero. Una bandera tiene que ver con esto, ¿verdad? Entonces nos representa como ciudadanos, nos representa como gobierno. Cuando nosotros estamos viendo esto, hermanos, cuando Moisés toma, ¿verdad?, esta figura, este símbolo y lo da y lo atribuye a Dios, él está diciendo algo muy importante porque el estandarte era una bandera que servía como punto de reagrupamiento y también, bueno, como punto de reagrupamiento a lo largo de la batalla o de cualquier otra acción común. O sea, la bandera se ondeaba, la bandera se levantaba, la bandera indicaba si se detenían, si avanzaban, la bandera tenían que tenerla de manera visible. ¿Sí? Y ahorita vamos a entender esto, hermanos, porque esto es algo precioso. Cuando nosotros entendemos esto y podemos decir Dios es mi bandera o Dios es mi estandarte, es a Dios a quien no debemos perder de vista. Nuestra mirada siempre debe estar hacia Él, porque Él precisamente es quien pelea por nosotros. Él es nuestra fuerza, nuestra dirección, Él es nuestra meta, Él es el objetivo de nuestra vida. Entonces, de esta forma, ¿verdad? Se habla de la bandera. Así, hermanos, ahora, ¿qué podemos decir nosotros en cuanto a esto? Se habla de que esta función de estandarte en alto aparece de manera tipológica en la acción de levantar a la serpiente de bronce en un mástil y en el Salvador, quien serviría como insignia a los pueblos mientras atraía a las naciones hacia sí. O sea, se está hablando de una bandera, de un estandarte, pero tiene una enseñanza para nosotros, pero una tipología que apuntaba principalmente a la persona de Jesucristo. O sea, Jesucristo es tu bandera y mi bandera. Jesucristo es tu estandarte y mi estandarte. Entonces, Él es el que nos da todo, absolutamente lo que necesitamos como pueblo cristiano, como pueblo de Dios, como nación de Dios, ¿verdad? Él es al quien necesitamos y no debemos perderlo de vista. Y esto vamos a ir avanzando en ello, pero yo quiero darle algunos pasajes, ¿verdad?, donde la Biblia nos enseña precisamente esto. El primero de ellos es Números 21, 8 y 9, cuando está de manera, ¿verdad?, ilustrativa, figurando a Jesucristo. Pero vemos nosotros esta narración. Jehová dijo a Moisés, hazte una serpiente ardiente y ponla sobre un asta, y cualquiera que fuere mordido y mirare a ella, vivirá. Y Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso sobre un asta, y cuando alguna serpiente mordía a alguno, miraba a la serpiente de bronce y vivía. El pueblo está bajo juicio, han pecado, han murmurado, era un pueblo duro y hay una gran mortandad. Y Moisés una vez más intercede por el pueblo, a favor del pueblo, delante de Dios. Y entonces Dios le da una indicación. Le da una indicación y dice, hazte una serpiente de bronce, ponla en un asta, y todo el que sea mordido por la serpiente y mire a esa serpiente de bronce será sanado, no morirá. Esto habla de la obra de Jesucristo. El pecado es mortal, el pecado da muerte, y el único que puede salvarnos del pecado es Jesucristo. Y así es como se da de esta manera. También se nos habla, ¿verdad?, que habla de Jesucristo como el Salvador. Entonces, Isaías 66, 10 y 11, Isaías 62, 10 y 11 dice, pasad por las puertas, barred el camino al pueblo,
allanad la calzada, quitad las piedras, alzad pendón a los pueblos. He aquí que Jehová hizo oír hasta lo último de la tierra. Decid a la hija de Sión, he aquí viene tu Salvador, he aquí su recompensa con él y delante de él su obra. O sea, el Salvador. Entonces, en todo esto vemos la obra de Dios tan preciosa, tan real, tan objetiva. Entonces Jesucristo, nuestra bandera, es Jesucristo que nos salva, es Jesucristo que hace una obra especial, ¿verdad? Y vemos esto, hermanos, en Juan 3:14. Juan 3:14 nos dice, y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Entonces todos estos pasajes hablan precisamente de esa obra de Jesucristo como nuestro estandarte, nuestra bandera, ¿sí? Y Filipenses 2:9, entonces vemos también que dice, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. O sea, después de Jesucristo no hay más. Él es primero, Él es al último. En Él tenemos nuestra fe, nuestra confianza. En Él tenemos nuestra esperanza. Él es el todo y a quien absolutamente necesitamos. Entonces, en esta noche yo quiero, ¿verdad? Precisamente tomando esta referencia, cuando hablamos de Jehová Nisi, entendemos entonces que Jesucristo es Jehová, ¿verdad? Jesucristo es nuestro estandarte, Jesucristo es nuestra bandera, Jesucristo es Dios encarnado, Jesucristo es precisamente aquel que da salvación a nuestra vida. No importa la situación y la condición en la que nos encontremos, cuando miramos hacia Él, cuando volvemos nuestra mirada a Él, entonces brilla la salvación, brilla la esperanza. Entonces el pecado deja de ser algo imposible de vencer. Así como el pueblo tenía, ¿verdad?, que mirar la bandera y tenía que estar atento a lo que ocurría, porque les daba esa fuerza, les daba esa fortaleza. Entonces hoy nosotros debemos entender, amados hermanos, por ningún motivo pensemos que tendremos salvación lejos de Jesucristo. La salvación solamente se encuentra en Jesucristo. Y tú, amigo que estás escuchando, yo te invito en esta hora que puedas ver precisamente que Jesucristo te da la oportunidad de encontrar salvación, de encontrar esperanza en tu vida, de encontrar una restauración en tu vida. Entonces, Él viene a ser el que da la salvación por excelencia a nuestra vida. La muerte y la condenación era inminente, íbamos hacia allá, pero Cristo en nosotros marcó la gran diferencia. Marcó la gran diferencia. Esto es algo precioso y hermoso. O sea, Él es mi bandera. Él me da salvación. De Él viene la salvación. Entonces no debo apartar jamás mi mirada de Jesucristo. Jamás debo apartar mi mirada de Él porque Él nos perdonó y nos salvó. Nos perdonó y nos salvó. Entonces quiero invitarle que veamos una cita más. Efesios 2, versículos 1 al 5. Voy a leer con calma esto para que entendamos esa gran obra, ¿verdad? Porque cuando hablamos de Jehová Nisi, estamos diciendo, Él es mi salvación, de Él viene mi salvación. No puedo recibir de nadie más esto que es tan importante. Entonces, Efesios 2, 1 al 5, dice, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás, pero Dios, ahí está el pero, la gran diferencia.
la marca Jesucristo. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. La salvación real viene de Dios. Dios le dio salvación al pueblo. No fue la estrategia de Josué, aunque Josué era un estratega militar, pero no fue eso. Fue el poder de Dios manifestándose. Cuando usted lee el Antiguo Testamento, ¿verdad? Vemos la obra de Dios, la manifestación de Dios y cómo Dios intervino a favor del pueblo para salvarlo. Hoy es exactamente lo mismo. Dios interviene, Dios se manifiesta. Solamente nos pide que creamos, que miremos al lugar correcto y la persona correcta, hacia Jesucristo, que ahora Él viene a ser nuestro estandarte, viene a ser nuestra bandera, y esto significa: de Él viene mi salvación, una salvación segura. Eso es lo que significa para ti y para mí. Así es de que en otro tiempo seguimos los deseos de la carne, en otro tiempo abrazamos el pecado, pero Dios, con su rica misericordia, nos salvó aun cuando estábamos muertos en delitos y pecados. Fíjese qué obra tan poderosa y sobrenatural. Bueno, entonces lo primero que nosotros vemos es la salvación. Vemos que también cuando hablamos de la bandera no solamente vemos la salvación, sino vemos identidad, ¿verdad? Usted ve la bandera mexicana a donde viaje, a donde vaya, inmediatamente usted va a experimentar algo especial, algo muy especial. ¿Por qué? Porque es nuestra identidad como mexicanos que somos. Entonces, lo disfrutamos, ¿verdad? En los Juegos Olímpicos, en los mundiales de fútbol, en muchas cosas. Cuando vemos a mexicanos y que ganan, ¿verdad? Premios, medallas y todo ello, y cuando se ondea la bandera mexicana, es algo que nos da una identidad, un orgullo, ¿verdad? Entonces es algo que se experimenta de manera bonita, pero aquí estamos hablando entonces, ¿verdad? De que cuando hablamos de Jehová Nisi, Él es nuestra salvación y también es quien nos da identidad, una identidad real, una identidad sana, ¿verdad? Una identidad que nos hace mantenernos entonces de una manera especial delante de Dios, porque esa identidad nos hace entender que somos más que una creación de Dios, aunque somos creación, ciertamente, pero somos más que una creación solamente, sino que somos hijos, hijos de Dios. ¿Sí? Me identifico porque he sido tocado, transformado, he sido revolucionado por el poder de Dios y ahora tengo una identidad. Y en Jesucristo tengo esa identidad que debe ser fortalecida, que debe ser entendida y que la debemos vivir con mucha convicción, para que no andemos imitando lo que el mundo ofrece, que a final de cuentas es banal, que a final de cuentas no llena realmente la vida. Jesucristo nos da una identidad firme como hijos de Dios. Al morir en la cruz, al sacrificarse en la cruz, al derramar su sangre, al ofrendar su vida y al resucitar, entonces cuando ponemos nuestra fe y nuestra confianza en Él, tenemos una identidad. Pasamos de ser creación solamente a ser hijos de Dios. Y la Biblia nos lo enseña. Yo sé que usted va a recordar inmediatamente este pasaje, pero debemos mantener esa identidad, hermanos. Y mientras más miremos a Jesús y mientras más conozcamos de Jesús, mientras más vivamos para Jesús, nuestra identidad será fortalecida, identidad como hijos de Dios, como hijos. Y entonces dice la Escritura, Juan 1:12 y 13, el Evangelio de Juan 1:12 y 13, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. O sea, el poder de Dios actúa en nuestra vida.
El poder de Dios nos cambió, nos transformó, nos dio una nueva identidad. Antes, dice Pablo, éramos hijos de ira. Antes, dice Pablo, estábamos sometidos a la autoridad del maligno, pero ahora, en esa nueva identidad, somos hijos de Dios. Y enfrentamos una lucha y enfrentamos una guerra y es fuerte, es una lucha espiritual tremenda. Por eso introdujimos con ese canto, ¿verdad? Somos el ejército de Dios, somos soldados de Jesucristo. Entonces, tenemos que tener esa identidad porque debemos saber muy bien dónde está nuestro lugar. Y nuestro lugar como hijos de Dios está precisamente con Él. Y debemos ir por sus intereses, pelear por lo que Él pelea, dejar lo que Él deja, ¿verdad? No permitir nada que venga a dañar nuestra identidad y relación como hijos de Dios. Entonces, amados hermanos, somos hijos de Dios. No tiene que ver con obra de hombre, tiene que ver con una obra milagrosa de parte de Dios, ratificada por el precioso Espíritu Santo. Romanos 8, 16 y 17. La obra preciosa del Espíritu Santo que viene a confirmar toda la obra de Cristo, que viene a llevarnos a conocerla, ¿verdad? Nos empapa de ello. Y entonces dice de manera muy especial, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Fíjese qué interesante. El Espíritu afirma nuestra identidad, afirma la obra de Dios en nosotros. No se trata nada más de decir soy hijo de Dios. Tiene que haber una evidencia de que soy hijo de Dios, un fruto de que soy hijo de Dios y el testimonio del Espíritu Santo. Cuando yo digo Jehová Nisi, hablo de la salvación que solamente en Dios encuentro y hablo de una identidad con mi Dios y Salvador. Y entonces la obra del Espíritu Santo ratifica esto. Da convicción profunda en mi vida. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y mire lo que sigue diciendo la palabra. Y si hijos, también herederos. Herederos de Dios y coherederos con Cristo. Si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Se paga un precio. Cristo pagó el precio por excelencia, nuestra salvación. Pero el ser un hijo de Dios y el vivir como un verdadero cristiano, como un verdadero discípulo de Jesús, implica un precio. Estar dispuestos a padecer, a sufrir, a pagar el precio, con tal de que el nombre de Dios sea glorificado. Un verdadero hijo de Dios está dispuesto a ir hasta las últimas consecuencias, porque sabe que el premio que viene adelante es mayor que todo padecimiento que podamos tener en esta tierra. Eso es identidad, como hijos de Dios. No solamente queramos las bendiciones, ¿verdad? Materiales, de salud, económicas y todo ello. Tengamos mucho cuidado. Sino que la bendición de Dios es mayor en nuestra vida. Y la identidad como hijos de Dios nos hace entender que Dios trata con nosotros y Dios nos lleva a veces por caminos que no entendemos, pero que son sumamente seguros, confiables. Llegamos bien a nuestro destino. Entonces, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu. Hermano, tú y yo debemos tener ese testimonio. Ese testimonio debe estar en tu vida, debe estar en mi vida. Primera de Juan 3:2. Primera de Juan 3:2 dice, amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Amados, ahora somos hijos de Dios. Identidad. Identidad. Entonces, tú no tienes que andar buscando identidad en ningún otro lado. Nuestra identidad viene de Dios. Así como viene la salvación de Él, también viene esa identidad. Y esa identidad se da en una relación, en una comunión cercana, en una búsqueda constante, en un deseo de obedecer, de profundizar en la palabra. Todo eso
fortalece nuestra identidad como hijos de Dios. Así es de que yo les invito, no descuidemos la oración, no descuidemos la lectura de la palabra, porque sin ello es difícil que tengas una identidad como hijo de Dios. Y el tercer punto es propósito. La bandera nos habla de la salvación, el estandarte, Jehová, de quien proviene nuestra salvación, de quien viene esa identidad y de quien viene nuestro propósito en esta tierra. Un propósito, una razón de ser y de existir, una misión, la cual debemos llevar a cabo y la cual debemos cumplir. Eso significa Jehová Nisí, y puede ser mucho más, pero estamos tratando de sintetizar en cosas sumamente prácticas para nuestra vida, en cosas que bendigan nuestra vida en el día a día. Y entonces hay propósito, el propósito de dar a conocer su nombre, su grandeza, proclamar que Él es Dios, que un Dios que sigue buscando al pecador, que no quiere la muerte del pecador, sino que quiere que viva. Hay un propósito primordial en esta tierra, hay cosas que hacemos de manera natural, ¿verdad? Crecemos, maduramos, nos desarrollamos, se estudia, se trabaja, se tiene una profesión. A cierto momento se puede llegar a tener una relación, casamiento, hijos y todo ello. Son cuestiones, pero hay un propósito mayor a todo ello. Y es precisamente que el nombre de Dios sea conocido, que el nombre de Dios sea proclamado. El Señor le dijo a Moisés, raeré de la tierra a los amalecitas, promotores de pecado, que tratan de impedir que mi pueblo llegue a las promesas, que disfrute la tierra prometida. Pero había un propósito en todo ello. Por eso el Señor le dijo, escribe esto y que quede plasmado, que la gente sepa quién es Dios, que la gente sepa lo que hace Dios. Ese es nuestro propósito, tuyo y mío, darlo a conocer y que la gente sepa que Dios quiere su salvación, que Dios quiere que le conozcan. Entonces tenemos una razón de estar en esta tierra, tenemos una misión ineludible para que encontremos ese propósito, lo vivamos y lo llevemos a cabo y no vivamos en una frustración. Quien cumple el propósito de Dios se siente pleno, completo. Quien no, está buscando llenarse de otras cosas, está buscando hacer algo que llene su vida. Pero el propósito que Dios nos da no tiene que ver con deseos egoístas personales. Mucho tiene que ver con dar a otros. Y en el dar a otros, nuestras necesidades son llenas, satisfechas, cumplidas. Y entonces, ¿qué es lo que nosotros entendemos propósito? Mire, Jesucristo lo enmarca de manera muy especial. Mateo 10:16. Mateo 10:16 dice, he aquí yo os envío como ovejas en medio de lobos. Qué tremendo. Vamos a un mundo hostil, a un mundo que menosprecia la obra de Dios, a un mundo que abraza las tinieblas y desprecia la luz, a un mundo que promueve el pecado y ridiculiza la vida de santidad, a un mundo que trata de hacer ver a los cristianos como gente desadaptada. O sea, ser cristiano no es ser popular, no es lo que tenemos que estar buscando. El Señor Jesucristo lo enmarcó y Él habla del propósito y dice, yo los envío como ovejas en medio de lobos, y nos dice, sed pues prudentes como serpientes y sencillos como palomas. La astucia y la sabiduría provienen de Dios y Él nos da los recursos y las herramientas necesarias para enfrentar este mundo hostil, a este mundo cegado. Hay un propósito, que tu vida bendiga a los que te rodean, que tu vida alumbre a los que rodean, que tu vida dé esperanza a los que rodeas o a los que te rodean. Hay un propósito. Cumplamos ese propósito. Levantemos la bandera de Cristo, a Cristo como nuestro estandarte,
como aquel que nos ha dado sentido, dirección, propósito, una razón de existencia. Que no solo estemos pensando en lo que comeremos, vestiremos, a dónde iremos, lo que lograremos, todo enfocado en esta tierra. Hay un propósito mayor, más sublime y glorioso. Que tu vida sea un tremendo canal de bendición para que otros muchos lleguen al conocimiento de Jesús. Por eso se levanta una bandera. Importante es esto. Juan 20:21 también dice, entonces Jesús les dijo otra vez, porque necesitamos, ¿verdad?, ser afirmados en nuestro propósito de vida. Les dijo otra vez, paz a vosotros, como me envió el Padre, así también yo os envío. Propósito. ¿A qué? A lo que usted y yo sabemos. Vayan a todas las naciones, prediquen el evangelio a toda criatura, hagan discípulos, enséñenles que guarden todas las cosas que yo les he enseñado. Hagan mi obra. Entonces, amados hermanos, cuando hablamos de Jehová Nissi, estamos hablando del Salvador, estamos hablando de quien viene nuestra salvación. Jehová Nissi, ¿verdad? Estamos hablando de quien nos da identidad y nos hace vivir en la vida con una identidad firme, como hijos de Dios. Y hablamos de aquel que nos da propósito, una misión, la cual debemos cumplir, la cual debemos llevar a cabo. Así es de que, hermanos, ¿verdad? La bandera de Cristo, levantémosla. No quitemos nuestra mirada de Él, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Si de esto queremos hablar, entonces regocíjese en la salvación que tiene de parte del Señor. Y si no fuese el caso en este día, hoy puedes tener la salvación en Cristo Jesús, para que Él te dé precisamente eso, la salvación de tus pecados, te dé una identidad y propósito. Así es nuestro Dios. Todo lo hace bien, todo está completo en Él, todo en Él vale la pena. Entonces, yo quisiera en esta hora que miremos un canto y regreso para que podamos orar y pedir al Señor que Él nos ayude a ser gente que entienda la salvación, que comprendamos la identidad y nuestro propósito. Escuche este canto, por favor. Todo
guiados por su voz. Nada puede conmigo, nada puede conmigo. Jesucristo va adelante, Jesucristo va adelante. Todo lo puedo en Cristo, todo lo puedo en Cristo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Todo lo puedo en Cristo, todo lo puedo en Cristo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Somos soldados del ejército de Dios y vamos a hacer vida en nuestra vida su palabra. Vamos a confesar ahora nuestra victoria. Su palabra tiene poder. Cristo venció en la cruz. Ahora repite conmigo. Tengo fe y lo puedo lograr. Tengo fe y lo puedo lograr. Todo es posible, ha dicho el Señor. Todo es posible, ha dicho el Señor. De las aflicciones Él me libra ya. De las aflicciones Él me libra ya. De mis heridas y mi enfermedad. De mis heridas y mi enfermedad. Somos hijos de Dios, Él nos dio potestad. Somos hijos de Dios, Él nos dio potestad. Desde que Jesús en mi vida está, Desde que Jesús en mi vida está. al enemigo Dios aplasta ya. Al enemigo Dios aplasta ya. Bajo nuestros pies, así ha dicho el Señor. Bajo nuestros pies, así ha dicho el Señor. A golpe de panderos, potestades caen ya. A golpe de panderos, potestades caen ya. A golpe de panderos, huestes caen ya. A golpe de panderos, huestes caen ya. Tengo fe y lo puedo lograr. Tengo fe y lo puedo lograr. Todo es posible, ha dicho el Señor. Todo es posible, ha dicho el Señor. Tengo fe y lo puedo lograr. Tengo fe y lo puedo lograr. Todo es posible, ha dicho el Señor. Todo es posible, ha dicho el Señor. Todo lo puedo en Cristo. Todo lo puedo en Cristo. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Todo lo puedo en Cristo. Todo lo puedo en Cristo. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Todo lo puedo en Cristo, todo lo puedo en Cristo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Todo lo puedo en Cristo, todo lo puedo en Cristo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Todo lo puedo en Cristo. Amén. Pues así es, hermanos, todo lo podemos en Cristo. Cristo es nuestra salvación, Cristo es nuestra identidad, Cristo precisamente es a quien necesitamos, ¿verdad? Cristo, salvación, identidad, propósito. Él es nuestra bandera, Él es absolutamente todo. Así es de que, hermanos, yo le invito en el nombre del Señor, que en este día sepamos que el Señor pelea por nosotros, que el Señor es nuestra bandera y que en Él estamos bien cobijados siempre, absolutamente. Le invito a que hagamos una oración y si quiere usted pedir o tener alguna petición o pedirnos que le apoyemos en oración, háganoslo saber, ¿verdad? Estaremos orando por cada necesidad y cada situación. Pero en este momento oremos al Señor y gocémonos en la salvación en Cristo, en nuestra identidad y propósito de vida. Oremos. Padre, te damos muchas gracias en esta hora. En el poderoso nombre de Jesús te adoramos, te bendecimos. Gracias por tu palabra, gracias por las verdades, Señor, encerradas en cada uno de esos aspectos de tu nombre, en ese carácter revelado tuyo. Señor, gracias en el precioso nombre de Jesucristo. Señor, tú eres un Dios que salva.
Tú eres un Dios que da identidad y propósito. Ayúdanos como iglesia a honrarte, a bendecirte, Señor, a cumplir ese plan y ese propósito en nuestra vida. Gracias por todo. Señor, extiende tu mano preciosa. Extiende tu mano preciosa, Dios, Dios de salvación. Extiende tu mano, toca las vidas, toca los corazones, suple necesidades, obra a favor de tu pueblo. Bendice los hogares, bendice las familias. Señor, tú eres el que va delante de nosotros, cual poderoso guerrero. Tú eres Dios de batallas. Tú no has perdido jamás. Y tú, Señor, nos darás la victoria siempre en Cristo Jesús. Queremos, pues, que nos ayudes a mantener una fe firme, una fe limpia hacia ti, Señor, siempre. Que nuestros corazones sean íntegros para contigo. Ayúdanos, te necesitamos, eterno Dios. Queremos proclamar las grandes victorias, las grandes maravillas y hazañas que tú sigues haciendo. En el nombre poderoso de Cristo. Señor, si alguien estuviese enfermo, sánale, tócale. Cualquier persona que estuviese oprimida, Señor, dale libertad en el nombre de Jesús. Obra a favor de tu pueblo, te lo pedimos en esta noche, Señor. Suple necesidades, las que sean, tú eres vasto y suficiente. En el nombre de Jesús, gracias por todo. Bendito seas hoy y siempre. Amén. Amén. Muy bien, hermanos, pues que el Señor les bendiga mucho. Seguimos, ¿verdad?, con esta temática próximo miércoles, si Dios nos presta vida. Recuerde que estamos ya en nuestras reuniones presenciales, así es de que les invitamos domingos 9 de la mañana, Cuautitlán Izcalli, y 11:30 y 1:30 en Tlalnepantla. Dios les bendiga a todos, les mandamos un abrazo muy fraterno. Hasta pronto.